La programación orientada a objetos es un paradigma en el cual un objeto es una entidad que encapsula funcionalidades, de tal manera que cada objeto puede tener datos, puede tener funcionalidades encapsuladas dentro de él y cada objeto hacer tareas diferentes y entre objetos comunicarse. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto que haga operaciones matemáticas, que sume, que reste, que multiplique, ¿no? Y puedo tener otro objeto, por ejemplo, que obtenga, no sé, datos de una base de datos, de una API, por ejemplo, ¿no? Y este objeto podría estarle mandando datos al otro objeto para que este otro objeto haga estas operaciones matemáticas. ¿Me entienden? El objeto que obtiene los datos no tiene la menor idea de cómo este otro objeto que hace los cálculos matemáticos trabaja. No tiene idea, y tampoco le importa. Lo importante es que simplemente cada objeto haga su función. Podemos llevarlo incluso a una comparación con el mundo real. Por ejemplo, tú le dices eh, a un, eh, a un programador, bueno, estamos estudiando programación, pero vamos a suponer, ¿no? Le dices a un programador, quiero una aplicación móvil para mi empresa. El programador te desarrolla la aplicación móvil y te la entrega y tú le pagas y listo. Tú no tienes la menor idea de cómo este programador creó la aplicación móvil. Lo que te importa es que te la dio. ¿Me entienden? Este programador es, digamos, un objeto, ¿no? Él encapsula toda esa funcionalidad en él mismo. Él sabrá cómo lo hace. No es problema del cliente saber cómo lo hace. Él simplemente le dice, programador, prográmame una app. El programador la programa y listo. En pocas palabras, así es como funcionan los objetos. Ahora, los objetos necesitan clases. Las clases son como plantillas de las cuales se crean varios objetos. Las clases son como los planos de una casa o la receta de una cocina, por decirlo así también, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del plano de una casa tú puedes construir varias casas, solamente necesitas una vez el plano. El plano te da las pautas, te da las medidas, te da las habitaciones, etcétera, ¿no? Y con ese plano construyes varias veces. Eso en programación orientada a objetos sería una clase. El plano sería una clase. Es como la plantilla, las pautas para crear objetos. Y cada una de las casas construidas a partir de esa plantilla sería una instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo acá para que quede claro. Clase es como una plantilla de la que se crean, a partir de la que se crean objetos. A partir de la cual se crean objetos. Eso es una clase. El otro concepto es una instancia. Una instancia es cada objeto creado a partir de una clase. ¿Ok? Entonces, esos son los dos primeros conceptos que ustedes deben comprender. ¿Qué cosa es una clase y qué cosa es una instancia? Entonces, necesitamos clases para generar instancias a partir de esa clase. Claro, porque vamos a suponer un ejemplo muy fácil, muy fácil. Vamos a crear objetos literales. Los objetos literales son, pues, vamos a ponerlos con const. Los objetos literales son... vamos a poner, por ejemplo, John. Los objetos literales son los que escribimos así, ¿no? Con las llaves de frente, ¿no? Y, por ejemplo, pongo nombre... apellido... Vamos a suponer que yo quiero crear objetos para cada uno de los profesores de escuela digital, ¿no? Entonces... Ya, listo. Uno más. México. Ok. Entonces, miren. Ya, ese es uno. Ya, ahora me toca hacer otro. Voy a hacer solo dos, porque con dos ya ustedes captan la idea. Lo tedioso que es estar haciendo objetos así a manito, cuando tú sabes que la estructura es la misma. Tú sabes que la estructura es la misma, ¿no? Mira, nombre, apellido, cursos, Ya, imagínense empezar a escribir para todos los profesores, ¿no? Es tedioso, pero yo me doy cuenta
yo me doy cuenta que cada uno de estos objetos tiene una estructura común. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es justamente una plantilla que nos permita crear objetos al vuelo rápidamente. Esa plantilla se llama clase. Ahora, JavaScript es un lenguaje que no ha tenido clases hasta ECMAScript 6. ¿Qué hacíamos antes de ECMAScript 6? Usábamos funciones, porque al final de cuentas, una función es un objeto. Entonces hacíamos algo como esto, miren. Bueno, hacíamos var porque era la versión anterior, así que voy a poner var por ahora. Var profesor, por ejemplo, igual a function, y aquí le pasábamos los parámetros que necesitábamos, ¿no? Vamos a dejar el array cursos por fuera y solamente vamos a poner nombre, país y, perdón, nombre, apellido y país, ¿ok? Y por dentro, lo que hacíamos era dis.nombre es igual a nombre, es decir, al parámetro, dis.apellido es igual a apellido y dis.país es igual a país. Vamos a dejar, como digo, el array por fuera porque no quiero escribir mucho, porque incluso mi equipo está bastante lento, hasta que reacciona, no me está respondiendo bien el equipo. Así que no quiero forzarlo. Bien. Entonces luego instanciábamos. Esto era el equivalente a una clase, es una función constructora. Esto es un constructor. Les explico esto. Yo sé que el curso es con ECMAScript 6, pero quiero explicarles esto no tanto para mostrarles el antes y el después, sino para que ustedes entiendan la naturaleza de JavaScript, que es diferente a otros lenguajes. La gente que viene de otros lenguajes se confunde un poco con la naturaleza de JavaScript. Entonces luego lo que hacíamos ya era, por ejemplo, var John igual a new persona, y ahí poníamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, su nombre, John, su apellido Mircha. Voy a ponerle en minúsculas para acelerar nada más la escritura. No me vayan a corregir que es con mayúsculas, ya lo sé, pero es solamente por eso, ¿no? Alexis igual a new persona. Fíjense cómo pongo con mayúsculas persona. Eso es una convención. Igual funciona si lo pones en minúsculas, pero es una convención para indicar que es un constructor. Entonces, de esa manera tú ves una función con mayúscula y ya sabes que es un constructor. Alexis Mircha. Ok. Listo. Entonces vamos ahora a mandar a consola estos dos. Console.log John y console.log Alexis. Y vamos a ver qué nos devuelve la consola. Vamos a abrir por acá la terminal. Muy bien. Y vamos a decirle node.poo.js. ¿Qué pasó? Ah, qué tonto. Yo estoy todavía con el ejemplo, pensando en el ejemplo de personas. Profesor, perdónenme. Ya, ahora sí. Veamos. Ahora sí, miren qué curioso. Cuando yo pongo console.log John y console.log Alexis, me sale profesor adelante, miren. Profesor, el nombre de la clase o del constructor. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarles algo. ¿Qué tal que yo pongo let string igual a new string hola mundo? Bueno, aquí WebSol me da una advertencia. Vamos a ver qué me dice la advertencia. Dice que es mejor usar el tipo primitivo en vez de un constructor. Pero yo lo estoy haciendo solo con fines didácticos, ¿ok? Solo con fines didácticos. Miren, me dice string hola mundo. ¿Lo ven? String hola mundo. Y me sale aquí el string en mayúsculas, el constructor. Mientras que si yo pongo let string 2 igual a hola mundo otra vez, y acá pongo un console.log string 2, veamos qué me da la terminal.
Hola mundo otra vez. Miren, y ahora me da el string literal sin indicarme pues aquí el constructor ni nada de esto. Ahora, ¿a qué viene este ejemplo? A que esta es la naturaleza de JavaScript. JavaScript, como les he dicho durante muchas clases, es un lenguaje basado en prototipos. ¿Ok? Entonces, al ser un lenguaje basado en prototipos, cada valor, cada dato, cada objeto es creado a partir de un prototipo. Entonces, por ejemplo, un string es creado a partir de un prototipo, y aquí lo estamos viendo. Y de ellos heredan sus propiedades y sus métodos. Eso lo hemos visto incluso desde la clase 1. Lo que no habíamos visto es que realmente podríamos crear cualquier dato usando constructores. New string, new number, ¿no? New array, etc. Realmente funciona. Sí funciona. No es recomendable. Es mejor hacerlo de la manera literal. Literal sería para un array así, ¿no? Y empezar a escribir los valores. Es lo mejor. Pero lo hago para que ustedes entiendan que así funciona JavaScript. Entonces, al ser JavaScript un lenguaje basado en prototipos y que nos permite instanciar a partir de esos prototipos, es que la programación orientada a objetos en JavaScript siempre ha sido así. Con funciones y luego instanciábamos a partir de esas funciones. Recuerden que el this se refiere a la misma instancia. En MScript 6 aparece el concepto de clases. Sin embargo, es sugar syntactic, azúcar sintáctica. ¿Qué significa esto de azúcar sintáctica? Significa que realmente es otra forma de escribirlo, pero el lenguaje sigue siendo igual. O sea, no ha cambiado la naturaleza del lenguaje. JavaScript sigue siendo un lenguaje basado en prototipos. Esto es algo en lo que mucha gente se confunde. Que haya clases en MScript 6 solamente es azúcar sintáctica. O sea, tiene una forma más fácil de escribirla y ya. Pero en el fondo es la misma historia. Ahora, ¿cómo son? Vamos a quitar esto. ¿Cómo son las clases en MScript 6? Hay un concepto adicional. Hay 3 conceptos adicionales que vamos a poner por aquí antes de ir a las clases en MScript 6. El siguiente concepto es el constructor. El constructor es una función que se inicializa o que se ejecuta. Digamos que se ejecuta. Se ejecuta automáticamente al instanciar una clase. Entonces, cuando tú instancias una clase, automáticamente esa función constructora se ejecuta sin que tú la ejecutes a mano escribiéndola. No, se ejecuta sola y por lo general, pues ese constructor te trae todas las propiedades. Recuerden que estamos hablando de objetos. Los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Eso lo hemos visto ya en clases pasadas. ¿Ok? Entonces, propiedad son valores, las propiedades son valores y los métodos son funciones. Todo eso dentro de los objetos. Vamos a ver ahora cómo MScript 6 nos trae ya el concepto de clases. Pero repito, en el fondo JavaScript sigue siendo un lenguaje basado en prototipos, no ha cambiado. Solamente ha cambiado la sintaxis por una mucho mejor y que se asemeja a otros lenguajes tipo Java, etc., ¿no? O sea, lo hace más coherente con el resto de lenguajes. Recuerden que es una clase. Una clase es como una plantilla para crear objetos a partir de ella. Entonces en MScript 6 lo que vamos a hacer, y en general, ya no digamos MScript 6, digamos JavaScript. En JavaScript lo que tenemos que hacer es class, la palabra reservada class, y escribimos el nombre de la clase. En este caso, profesor. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero usando clases. Class profesor. Recuerden la mayúscula. Recuerden siempre la mayúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo más bonito incluso. Miren, vamos a hacer clase persona para explicarles el concepto de herencia. Class persona. Y aquí vamos a hacer un constructor. Un constructor es una función, como ya dije, que se ejecuta automáticamente al instanciar una clase. Ahora, el constructor debe llevar el nombre constructor. No puedes poner el nombre que tú quieras. Y aquí vamos a pasarle los parámetros que necesitamos. Nombre, apellido, país. ¿Ok? Listo. Y aquí vamos a escribir las propiedades que va a tener esta clase.
dis.nombre es casi igual, ¿no? Nombre, dis.apellido es igual a apellido, dis.país es igual a país. ¿Qué estamos haciendo? Recuerden que dis es una palabra que hace referencia a la instancia. Entonces, cuando yo instancie, recuerden que instanciar, acá está arriba, es crear un objeto a partir de una clase. Cuando yo instancie esta clase, este dis va a hacer referencia a esa instancia. Por lo tanto, este nombre va a ser el nombre de esa instancia creada. ¿Ok? Yo puedo crear acá incluso una nueva propiedad que no esté pasada por parámetros. Lo puedo hacer. Por ejemplo, dis.nombre completo. Y sería, por ejemplo, nombre, apellido. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos una clase persona y vamos a crear un método. Los métodos, el constructor es un método prácticamente, ¿no? Es una función. Los métodos son funciones. Así que vamos a crear un método llamado saludar. Y vamos a decir, por ejemplo, que esta persona salude, ¿no? Vamos a retornar, return. Vamos a usar templates string, perdón, el trabalenguas. Hola, soy... Vamos a poner el nombre completo. Nombre completo. Y vivo en dis.país. Me faltó el dis acá, por eso incluso el editor me está informando. Ok, ahora sí, ¿ven? Se va el error. Fíjense lo importante que es el dis, porque el dis hace referencia a la misma instancia. Si yo pongo nombre completo a secas, puede entenderse que es una variable que estaría por fuera, una variable tal vez global. Pero al decir dis, estoy diciendo, oye, este nombre completo es el de esta instancia. Listo, entonces ya tenemos, voy a cerrar esto de acá. Muy bien, ya tenemos una clase persona. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo creamos una instancia? Pues igualito. Vamos a poner acá const, por ejemplo. Sí, se puede usar const, por supuesto. Alexis. Igual a new persona. Y ahí le paso como parámetros los datos que ha pedido el constructor. Veamos. Por ejemplo, nombre Alexis, apellido Lozada, país Colombia. Muy bien. Vamos a mandar a consola, console.log, Alex. Vamos a hacer node poo.js. Perfecto. Miren cómo me devuelve persona, nombre Alexis, apellido Lozada, país Colombia, nombre completo Alexis Lozada. Fantástico, ¿lo ven? Y si yo pongo el método alexis.saludar, pongo acá. Hola, soy Alexis Lozada y vivo en Colombia. Fantástico, ¿lo vieron? Y fíjense cómo eso me va a permitir crear cuantas instancias yo quiera, ¿no? Const, por ejemplo, vamos a inventarnos cualquier persona. Y va a ser, por ejemplo, de España. Listo, la historia es absolutamente la misma. Vamos a poner acá console.log juan.saludar. Okay. Hola, soy Juan Paredes y vivo en España. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, ese es el primer concepto que ustedes deben entender. De esta manera creamos clases y las clases se pueden instanciar para crear objetos que tengan la misma estructura. Ahora bien, nosotros podemos hacer que una clase herede de otra. Por ejemplo, la clase persona podría ser como la clase más general. Pero tal vez podríamos nosotros a partir de la clase persona crear la clase profesor y la clase estudiante. ¿Sí o no? Podemos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a usar lo que ya tenemos en la clase persona, lo que ya tenemos,
para crear una subclase. Para eso, hacemos lo siguiente. Class profesor extends persona. Entonces estoy diciendo, la clase profesor va a extender de persona. Va a heredar de persona. Ya haciendo un spoiler de lo que van a ver en React.js, en el curso van a ver bastante esto, ¿no? Extender, React Component y cosas así. Se usa mucho esto en React. Así que atentos, atentos. Bien, entonces vamos a decir que este hereda. Por lo tanto, necesitamos el constructor. Y en el constructor, pues, pasamos todos los parámetros que necesitemos. Vamos a pasar los mismos. Perdónenme, ya. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, acá. Listo. Pero nosotros necesitamos más. ¿Cierto? Claro, porque si vamos a pasar los mismos parámetros que arriba, ¿cuál es el chiste, no? ¿Cuál es el chiste? Mejor instanciamos a persona. Necesitamos más. ¿Qué otros parámetros podemos pasar? ¿Qué otros valores? Por ejemplo, cursos, claro. Cursos, ¿qué cursos dicta el profesor? Y los lenguajes que utiliza. O los lenguajes o las tecnologías. Porque podría el profesor, por ejemplo, usar Photoshop, ¿no? Y Photoshop no es un lenguaje, pero sí es una tecnología. Así que vamos a ponerle tecnologías. ¿Ok? Muy bien. Estas tres primeras propiedades las hereda de la clase mayor. Y estas nuevas propiedades van a ser pasadas recién a esta clase hijo. Ahora, fíjense cómo el editor me muestra aquí en una línea roja que hay algún problema. Yo me acerco y me dice Missed Superclass Constructor Invocation. O sea, me está diciendo, oye, te falta el superclass. El superclass es la clase padre. Eso es el superclass. Entonces nosotros tenemos que decir super y con super traernos las propiedades de la clase padre que necesitamos, que son nombre, apellido y país. Si no necesitáramos todas, pues no traemos todas, pero en este caso las vamos a traer. ¿Listo? Y el resto vamos a decir que es this.cursos igual a cursos y this.tecnologías igual a tecnologías. Muy bien. Listo. Y hemos extendido a partir de la clase persona. Ahora tenemos una clase profesor. Ya ven, todo lo primero que es saludar y todo eso, ya no lo necesitamos. Muy bien. Vamos a poner curso y tecnología. Curso nada más porque quiero hacer que el profesor te invite a su curso y no quiero complicar este ejemplo. Igual es lo mismo, solamente que va a ser un solo dato ya en un array. Entonces vamos a poner aquí invitar al curso. Es una función. Ya no va a ser saludar, ahora va a ser invitar al curso. Entonces vamos a decir return igual un template string para poder escribir mejor. Hola, soy nombre completo. This.nombre completo. ¿Ok? Y te invito al curso this.curso. Vamos a ponerlo así. Profesor en escuela digital. Y te invito al curso tal. Nos vemos en clase. Fantástico. Listo. Entonces, ya lo tenemos. Vamos a decir que ahora tenemos un const Daniel que va a ser igual a new profesor y tenemos que pasarle todo, ¿no? Primero el nombre,
el apellido, que sería Romero. ¿Qué más nos toca? El país, ¿sí? Y por último, el curso. Vamos a ponerle PHP. Él tiene varios cursos, pero vamos a poner PHP. PHP desde cero. ¿Ok? Muy bien, vamos a poner acá Daniel. Y vemos qué sucede. Miren, hola, soy Daniel Romero y vivo en Colombia. Estoy diciendo Daniel.saludar. Y si te fijas, instancié profesor. Y en profesor no aparece por ninguna parte el método saludar. ¿Lo ven? No aparece el método saludar. Sin embargo, sí aparece el método saludar en la superclase, en la clase padre. Ese es un ejemplo bien claro de cómo funciona la herencia en JavaScript. Ha heredado el método del padre. No necesito volver a crearlo. Si yo creara, por ejemplo, una clase estudiante, haría la misma historia. Class estudiante extends persona y ahí empiezo a crear mis propiedades y métodos de la misma manera. Eso ya ustedes lo pueden hacer ya como tarea, ustedes como práctica lo pueden ir haciendo. Pero ahora veamos, Daniel.invitar al curso. Veamos qué nos dice. Invitar al curso. Veamos qué nos dice Daniel. Nos dice, miren qué nos dice. Hola, soy Daniel Romero, profesor en Escuela Digital y te invito al curso Undefined. Oh my God, Undefined. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te invito al discurso. Ah, es que acá dice cursos. Ok. Ahí había un error. Ok. De nuevo. Ahora sí. Hola, soy Daniel Romero, profesor en Escuela Digital y te invito al curso PHP desde cero. Nos vemos en clase. Fantástico. Métodos estáticos. Los métodos estáticos sí existen ya, tal cual. Basta poner static. ¿Y qué cosa es un método estático? Es un método que no requiere una instancia. Por ejemplo, si yo pongo acá, en persona, static, y creo un método, por ejemplo, y escribir persona, por ejemplo. Vamos a suponer, ¿ya? ¿Para qué se usaría un método estático? Principalmente, pues, para usarlo en una librería, por ejemplo, ¿no? Simplemente llamas al método sin necesidad de instanciar a la clase. Simplemente lo llamas y ya, lo traes de la librería. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, describir persona. Supongan que estuvieran creando una librería para el ejemplo inicial, ¿no? Hacer operaciones, sumar, multiplicar, aunque JavaScript ya lo hace, pero hagamos el ejemplo nada más, ¿no? Entonces podríamos crear un método estático, podríamos crear una clase que sea clase matemática, por ejemplo. Clase matemática. Y dentro varios métodos static. Static multiplicar, static sumar, static lo que fuera, ¿no? Y luego, simplemente, cuando tú los necesites, tú pones simplemente matemática.multiplicar, por ejemplo, ¿no? Y pasas los parámetros que necesita. No necesitas crear un new matemática. O sea, ¿me entienden? Eso es un método estático en pocas palabras. Pero vamos a hacer un ejemplo muy sencillo acá. Describir persona y vamos a pasar aquí como parámetro persona. Y entonces vamos a retornar un sencillo string que diga esta persona se llama perdón, ¿qué estoy diciendo? This no, persona, el parámetro persona punto nombre completo y es de persona.país. Bien, país con minúscula. Muy bien. Miren, este es un método estático, por lo tanto no necesito instanciar. Entonces vamos a poner por acá console.log persona.describir persona. Ahí está.
y tengo que pasarle una persona como parámetro. Pero fíjense que no necesité instanciarlo. Por ejemplo, voy a pasar Juan. Y veamos qué me dice. Esta persona se llama Juan Paredes y es de España. ¿Lo ven? Y no necesité instanciar. A ver. Esta persona se llama Daniel Romero y es de Colombia. Y fíjense qué interesante, ¿no? Daniel fue instanciado a partir de profesor, no de persona, pero igual está funcionando. Entonces, repito, te puede servir mucho el tema de los métodos estáticos cuando crees una librería con funcionalidades que tú vas a reutilizar constantemente. Entonces tú puedes crear algo como esto, miren. Mi librería, o así, ¿no? Class, mi librería, vamos a ponerlo así. Constructor, bla, bla, bla. Vamos a omitir esto por ahora. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Funcionalidad static, funcionalidad A, por ejemplo, A. Return, bla, bla, bla. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Entonces, cuando tú necesites esa funcionalidad, simplemente haces mi librería.funcionalidad A. ¿Se entiende? Funcionalidad B, funcionalidad C, etc. En esos casos te es bastante útil usar métodos estáticos. ¿Solo los métodos pueden ser estáticos o las propiedades también? O sea, te explico. En JavaScript, al ser un lenguaje basado en prototipos, no existe la forma tradicional de orientación a objetos con static, private, no public, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar la naturaleza de JavaScript, que es basada en prototipos, y con eso siempre hemos hecho orientación a objetos. Así que lo que no tengamos lo podemos seguir haciendo de la misma manera. Entonces una propiedad estática siempre se ha hecho así, ¿no? Class.prototype propiedad estática igual pues el valor de la propiedad estática. Bueno, reemplaza class por la clase, ¿no? Por ejemplo, persona. ¿Ok? Entonces, de esta manera, por ejemplo, ahora si yo digo console.log Daniel.propiedad estática, veamos qué me devuelve. Valor de la propiedad estática. ¿Lo ven? A lo que quiero llegar es que las clases en ECMAScript 6 son, como digo, ayudas a la sintaxis, pero la naturaleza de JavaScript no ha cambiado en lo absoluto. Y esto lo hemos hecho durante el curso, hemos estado haciendo esto varias veces como ejemplo. ¿Ok? Incluso lo podemos hacer para un método también, funciona igual. Solamente que ahora tenemos una sintaxis más cómoda porque podemos escribir simplemente static y el método y es mucho más cómodo. Y lo que vamos a hacer es una lista de tareas utilizando el concepto de orientación a objetos para que quede mucho más claro. Con esos ejemplitos sencillos, la idea queda, ¿no? Pero es otra cosa verlo realmente en un ejercicio. Así que vamos a crear una sencilla lista de tareas utilizando Vanilla JS con orientación a objetos. Sin embargo, aquí quiero aprovechar para introducirles a un concepto que vamos a usar en el proyecto final y no quiero estarlo explicando ese día porque vamos a gastar mucho tiempo. Aprovechemos la clase de hoy, que es cómo transformar o cómo transpilar ECMAScript 6 a ECMAScript 5. Hay muchas formas, pero vamos a hacer una forma que creo que es una de las más adecuadas, que es usando Gulp. Así que vamos a hacer una pequeña introducción a Gulp. ¿Ok? Esta es la página web de Gulp.js. Gulp es un automatizador de tareas porque sucede que cuando nosotros estamos trabajando en el frontend tenemos muchas tareas comunes que hacerlas manualmente pues sería muy tedioso y muy cansado. Entonces Gulp las hace automáticamente. Nosotros
simplemente con sintaxis JavaScript, o sea, no tienes que aprender nada nuevo, solamente te tienes que aprender 4 métodos de Galp y se acabó. Es muy fácil. O sea, si tú entiendes cómo funciona JavaScript, que a estas alturas del curso tú ya lo entiendes, si tú entiendes eso, es muy fácil. Solo tienes que aprenderte 4 métodos de Galp y se acabó. Y ya escribes tus tareas y Galp va a crear las tareas, va a estar haciendo esas tareas por ti constantemente. ¿Se puede hacer también con Prepros? Por supuesto que sí. Sin embargo, pues Prepros es poner el archivo y Prepros lo hace por ti. Pero en este curso, al ser un curso de JavaScript, quiero enseñarles a hacerlo con Galp. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con Galp? Que las tareas están escritas en un archivo. Por ejemplo, Prepros, digamos que es casi lo mismo que Galp, pero empaquetado en una interfaz gráfica. Entonces, te da algunas opciones desde la interfaz, te da algunas opciones de qué tareas hacer y en qué orden, pero de ahí no pasa, porque ya tiene algunas tareas ya empaquetadas prepros en el programa. Mientras que con Galp tú podrías traerte las tareas que tú necesites a través de plugins. Instalas plugins y con esos plugins vas definiendo nuevas tareas en el archivo Galpfile, que es el archivo donde se definen todas las tareas de Galp. Así que a la larga siempre va a ser mejor usar Galp. Prepros te puede servir en 2 ocasiones. O estás comenzando y todavía no entiendes cómo configurar un Galpfile, entonces Prepros te salva la vida. O la otra, pues estás con prisa y quieres hacer algo rápido y no quieres estar construyendo tu Galpfile, que demora un poco. Pero por lo demás sí es recomendable usar Galp. Aparte que como tus tareas están escritas en un archivo, si tú estás trabajando en equipo, todo tu equipo puede ver pues la estructura de tareas. Eso es lo mejor, la puedes compartir. Ya. Entonces decía, esta es la página de Galp y Galp nos dice que hay que hacer esto, ¿no? Instalar. Acá nos da las cosas que hay que instalar. Instalar Galp CLI globalmente. Este G significa globalmente. Ahora, me estoy adelantando. Para empezar, tú tienes que haber instalado Node.js en tu equipo. Es tan fácil como irte a nodejs.org o .com, creo que es .org. Nodejs.org me parece. ¿Sí? Es tan fácil como irte ahí, buscar el instalador para tu sistema operativo, instalarlo y ya. No tiene ciencia. De verdad, no tiene ciencia. No se preocupen por eso. Luego ve a tu terminal y escribe node-version. Si te devuelve una versión, es que ya lo tienes. Facilito. Si no te devuelve una versión y ya lo instalaste, capaz que te toque reiniciar. Bueno, hecho eso, npm es el manejador de paquetes de Node.js. Entonces poner npm install significa instalar un paquete de Node.js. Este es el nombre del paquete y este flag-g indica que es globalmente. Globalmente significa que desde cualquier proyecto vas a poder llamar a este paquete. Luego dice instalar galp-d mayúscula. Esto es como dependencia de proyecto. Luego dice crear el archivo touch, es un comando para crear un archivo. Entonces creas el archivo galpfile.js y bueno, esto es para que te muestre la ayuda de Galp. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo nosotros. Yo ya hice todos esos pasos. Así que lo que voy a hacer ahora es escribir galp-version para ver si está instalado. Y me dice que efectivamente, miren. Y me dice la versión de CLI. CLI es el Command Line Interface, es decir, la interfaz de comandos para trabajarlo por terminal, por consola. Ya, entonces me dice que está instalado. Tú haces estos pasos, te vas a la terminal, instalas Galp con estas instrucciones, te vas a la terminal y lo instalas. Primero asegúrate que tienes Node instalado y npm también, o sea, simplemente haces npm-version. Y si está instalado, pues eso es todo. Luego simplemente ya puedes instalar. ¿Ok? Ya lo tengo instalado. Así que lo primero que yo necesito para trabajar con Galp es inicializar mi proyecto a través de npm para crear un package.json. Un package.json es un archivo donde se almacena información del proyecto. Si el proyecto ya tuviera ese archivo, ya no te puedes saltar este paso. Incluso tú podrías crear ese archivo a mano, pero es un poco pesado y hay un comando que lo crea por ti.
Entonces escribimos npm init, que va a ser una serie de preguntas que hoy día no me interesa responderlas, así que le voy a poner -y. Eso significa darle yes a todo. Enter. Listo, ya está. Y aquí debe haberse creado un archivo package.json. ¿Lo ven? Aquí está. Listo. Y ese archivo guarda toda la información de mi proyecto. Cuando yo instale paquetes, que son dependencias del proyecto, van a quedar acá, para que luego cualquier compañero de trabajo o tú mismo desde otro equipo sepas cuáles son las dependencias y las puedas luego volver a instalar. Listo. Ahora vamos a instalar Gulp en nuestro proyecto. Vamos a hacer un npm install. Voy a quitar el cursor de ahí que no se ve. --save-dev, que es para instalarlo como dependencia de desarrollo. Para más detalles, pues pueden irse al curso Node.js desde cero en Escuela Digital, donde hay muchos más detalles sobre todo este proceso. Por ahora vamos a hacer algo rápido. Entonces, save-dev significa que es dependencia de desarrollo, es decir, que en producción no es necesaria, solamente la necesitamos para desarrollar. Y ahí escribo Gulp. Enter y se va a instalar. ¿Dónde estás? Ya. Miren, ya instaló Gulp. Miren cómo se ha creado una carpeta llamada Node Modules. Se ha creado una carpeta llamada Node Modules. Y aquí en el package.json, en dev dependencies, se ha añadido una línea. En la carpeta Node Modules hay un montón de cosas. Seguramente tú te sorprendas porque digas, pero yo solamente instalé Gulp. ¿Por qué me he instalado tantas cosas? Es que Gulp tiene dependencias. En el mundo de Node.js es muy chévere porque cada paquetito hace una sola cosa. Entonces Gulp solamente se preocupa por lo que Gulp hace. Si necesita funcionalidades para él, pues las trae de otros paquetes. Así que es normal que te instales realmente un montonón de paquetes cuando instalas una sola dependencia. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a trabajar con MScript 6. Así que necesitamos un paquete o una librería llamada Babel. Bueno, o Babel. Yo he escuchado en tutoriales en inglés que le dicen Babel. Supongo que es la pronunciación oficial, supongo. Bueno, lo que hace esto es compilar JavaScript no solamente de MScript 6 a MScript 5, o sea, tiene varios presets. Nosotros vamos a usar un preset que compila a MScript 5, pero tiene varios presets. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, atentos, ¿eh? Vamos a hacer npm install Babel Core, que es el núcleo de Babel, y también Babel Preset ES 2015. ES 2015 es la otra forma de llamarle a MScript 6. ¿Ok? Entonces, Enter. Miren, estamos instalando el núcleo de Babel y aparte estamos instalando un preset. Por ejemplo, hay preset también para React. Eso lo verán con el profesor Mircha en el curso de React. O sea, hay varios presets en Babel. Instalas el core y aparte instalas el preset que tú necesitas. Ya instalé Babel y Babel Preset ES 2015. Entonces ya tengo Babel Core, el núcleo. Ah, pero hice una torpeza, miren. Una torpeza de principiante por estar mirando el chat. Lo instalé sin ponerle el save dev, la dependencia de desarrollo. Bueno, toca hacerlo de nuevo. Mientras se hace, les cuento que tú necesitas crear un archivo llamado .babelrc, donde ese archivo es como una configuración de Babel. Eso está incluso en la misma documentación. Entonces, Babel necesita ese archivo para saber qué presets se van a usar y algunas otras configuraciones. Entonces acá vamos a ponerle presets. Este es un JSON sin más, ¿no? Debe ser dobles comillas. Presets. Y ahí vamos a poner los presets que vamos a usar. En este caso vamos a usar uno solo nada más, que es MScript 2015. Es un array como ustedes ven, pero es un solo preset el que vamos a usar. Listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos instalado, ya está en el package.json. ¿Lo ven? Ahí está. Y solamente nos falta un último paquete para trabajar. Vamos a poner npm install --save dev
Galp-Babel, que es el que nos permite trabajar con Galp y Babel a la vez. Juntos. Enter. Y listo. Entonces, mientras se va instalando, bueno, ya se instaló, fue rapidísimo. Les cuento, nosotros necesitamos un archivo Galp file para escribir toda la funcionalidad de Galp. Así que vamos a crear un nuevo archivo JavaScript. Vamos a crear un Galp file. Sin embargo, les cuento. Así es como Galp nos pide el archivo, Galp file, y acá escribo. Sin embargo, como estamos ya en MScript 6 y vamos a trabajar con Babel, nosotros debemos escribir galpfile.babel.js. Listo, es todo. Ahora, lo que vamos a hacer es importar los paquetes que nosotros necesitamos para trabajar. Nosotros ahorita necesitamos simplemente dos. Necesitamos Galp y necesitamos Babel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Import Galp from Galp, el paquete Galp. ¿Ok? E import Babel from Galp Babel. Me dice que no ha sido utilizado nada más, pero no me está mostrando ningún error. Solamente me dice, oye, ya usaste Galp, pero no lo has utilizado. Ahora miren, esta sintaxis es la que les recomiendo empezar a utilizar. Nosotros normalmente hacíamos esto. Const Galp igual require Galp, ¿no? Y eso viene de Node.js, ¿no? Con Node.js podríamos traernos archivos con un require. Sin embargo, ya en la especificación de MScript 6 tenemos los imports. Entonces lo que hacemos es importar, desde otro archivo importamos una función o un módulo. Estrictamente hablando es un módulo. Luego ya en otra clase veremos en un poco más detalle, pero lo que vamos a hacer es eso. Nos estamos trayendo Galp desde la librería Galp y nos estamos trayendo Babel desde el paquete Galp Babel. Voy a darle soporte para Node acá, para que me muestre correctamente todo. Habilitar. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ahora, todo esto ha sido simplemente la preparación. Ahora, ¿cómo funciona Galp? Galp tiene 4 métodos que tú debes conocer. Galp. Miren cómo ya se colorea el toque. Galp.task. Galp.src. Galp.dest y Galp.watch. Estos son los 4 métodos que tú debes conocer y es todo. Facilito. ¿Qué cosa hace task? Task define una tarea. ¿Qué cosa hace src? Src indica un directorio en el cual Galp va a buscar archivos con los cuales va a trabajar. ¿Qué cosa hace dest? Dest define un directorio en el cual Galp va a dejar los archivos ya procesados. ¿Ok? src es el origen, dest el destino. ¿Y qué hace watch? Watch está mirando los cambios en un directorio o en un archivo específico y cuando hay un cambio, automáticamente realiza la tarea que tú le indiques. Tú debes indicarle qué tarea va a realizar. Pero miren, es así de fácil, es bastante sencillo. ¿Ok? Y las tareas se hacen a través de plugins. Por ejemplo, puede haber un plugin para minificar el CSS, un plugin para compilar Sass, un plugin, por ejemplo, ahora para hacer que MScript 6 se convierta en MScript 5, para que todos los navegadores lo soporten. O sea, solamente es para tener la seguridad de que no haya ningún problema con ningún navegador. ¿Ok? Y listo. Entonces vamos a ver. Tenemos estos 4 métodos y con ellos vamos a trabajar. Vamos a crear una tarea. Galp.task. El método task recibe 2 parámetros. El primer parámetro es el nombre de la tarea. Entonces vamos a llamarle ES6, coma, y el segundo parámetro es una función. ¿Dónde va a estar el cuerpo de la tarea? Y acá le vamos a decir Galp src
y le vamos a decir dónde va a buscar el archivo con el que va a trabajar. Entonces vamos a decirle que a partir del directorio actual busque el directorio ES6 y dentro de él busque cualquier archivo .js, por eso el asterisco, ¿no? Cualquier archivo .js. Perfecto. Luego vamos a utilizar el método pipe, que es un método de Node.js. Y con ese método pipe le vamos a pasar plugins, o sea, las funcionalidades que hace cada plugin. Podemos poner, me falta un punto acá, perdón. Ok, ahora sí. Entonces puede pasar le pasas pipe, un plugin, pipe, otro plugin, pipe, otro plugin. Pipe lo que hace es mandar los datos de uno a otro. Va pasando los datos de uno a otro. Entonces, en este caso solamente necesitamos Babel. Babel lo tenemos por acá. Así que vamos a decirle, me coges el dato de acá, el archivo de acá lo coges y lo pasas vía pipe, lo pasas a Babel. Facilito, ¿sí o no? Y luego lo vas a dejar ya procesado, lo vas a dejar en, vamos a poner pipe nuevamente, porque recuerden que con pipe es donde el que va pasando los datos, lo pasas a gal.des y ahí le digo dónde va a quedar. Entonces ES5, esos son los directorios, miren. ¿Lo ven? Entonces vamos a crear aquí un archivo que se va a llamar ES6, por ejemplo. Y vamos a crear un sencillo ejemplo. Vamos a crear una arrow function. Vamos a decir let's saludar, algo muy fácil. Name. No, ¿qué estoy haciendo? Eso está mal. Ahora sí. Ok, esta es una sencilla función en MScript 6. Vamos a ver si se convierte a MScript 5. Vamos aquí a hacer un gulp. Para llamar a las tareas escribes gulp, espacio, el nombre de la tarea. El nombre de la tarea es ES6. Así que vamos a ver. ES6. Enter. Y dice que finalizó. Miren, comenzó ES6 y lo terminó. Vamos a ver en la carpeta ES5, debe haber quedado el resultado. Vamos a ver. Miren, me añadió el useStrict. Me puso var saludar, lo transformó en MScript 5, que es soportado por todos los navegadores para no tener problemas después. Y miren, function, saludar, name, return, hola, más name. Me lo transformó completamente de la sintaxis de MScript 6 a MScript 5. ¿Genial o no? Y de esa manera ya lo tenemos. Para terminar con esto de gal, vamos a crear un watch, porque recuerden que el watch lo que hace es estar mirando siempre. Así que vamos a crear aquí una nueva tarea llamada gal.task. Default. ¿Por qué default? Porque cuando hay una tarea default, tú en consola, en terminal, solamente tienes que escribir gulp. Ya no tienes que escribir gulp, espacio, el nombre de la tarea. Con que tú escribas gulp a secas, lo que se hace es que se ejecuta la tarea que se llame default. Entonces ahora vamos a poner un gal.watch dentro de esa tarea. Y este gal.watch va a recibir dos parámetros. ¿Ok? Va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser la ruta donde va a estar mirando. Entonces va a estar mirando dentro de la carpeta ES6, va a estar mirando a todos los archivos JavaScript. Y el segundo parámetro es un array de tareas, las tareas que va a ejecutar cuando cambie esto de acá. Nosotros tenemos una sola tarea, así que está muy fácil, la tarea ES6. Miren, y ya está. Listo, ya está. Ahora lo único que hay que hacer es escribir gulp. Como ya dice default acá, no hay que escribir ni siquiera más. Enter. Y ahora gulp está listo. Miren, dice starting default, finished default, pero sigue el prompt parpadeando, dando a entender que no ha terminado. Así que vamos aquí y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ejecutarla, ¿ya? Vamos a poner aquí, saludar. Daniel, guardo, y miren cómo en terminal volvió a ejecutarse y terminó. Ni bien hice un cambio, automáticamente ejecutó nuevamente la tarea.
Y vamos a ver en la versión compilada. Y miren. Genial, ¿no? Muy chévere. Ya está. Ya lo tenemos listo y configurado para empezar a trabajar. Fantástico. Y vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Por hoy lo vamos a hacer en un solo archivo. Ya en futuras clases yo les voy a mostrar cómo ir dividiéndolo en varios archivos y utilizar módulos y utilizar esto que hemos visto acá en el file, ¿no? Que es import. Vamos a ver cómo usar import en MScript 6 para que en el proyecto final no tengamos que explicarlo y gastar más tiempo. Bueno, vamos a cerrar todo lo demás. Y vamos a decirle al HTML que el HTML va a llamar a script src. Recuerden que tengo que llamar a la versión compilada, así que ES5, perdón, app, no, ¿qué estoy haciendo? ES5 es la carpeta, ES5 app.js, ¿ok? Tengo que llamar a la versión compilada, si no, ¿cuál es la lógica de estar compilando si voy a llamar a la versión no compilada? No tiene sentido, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros lo que necesitamos, lo que queremos hacer es crear una lista de tareas. Así que vamos acá. Y vamos a crear una clase. Vamos a crear la clase tarea o task, así, task, donde vamos a poner la funcionalidad de la tarea. Así que comenzamos con el constructor, que va a recibir un nombre, que va a ser el nombre de la tarea, para hacer el perro, ir al dentista, ir al mercado, no sé, ¿no? Y ponemos ahí, list.name, igual a name, y vamos a pasarle otra propiedad, que va a ser, pues, si la tarea está completa o no. Así que vamos a poner this is complete, igual a false. Miren cómo esta propiedad, o este atributo, no le estoy pasando como parámetro en el constructor. Significa que por defecto ya todas las tareas comienzan con el valor false para isComplete. Obvio, isComplete indica si la tarea está completa o no. Entonces, al ponerle yo false, estoy diciendo que la tarea no se ha completado. Y cuando tú completes la tarea, pues eso cambiará luego a true. ¿Ok? Entonces, justamente voy a crear en esta tarea un método que la complete. Así que voy a poner complete. Va a ser un método para esta tarea. Y lo único que voy a hacer yo con el método complete es cambiar esta propiedad. Nada más. Así que voy a poner this is complete igual a true. Y eso es todo. Sin embargo, o sea, con esto ya funciona. Sin embargo, en la práctica, lo digo porque yo he estado haciendo pruebas, obviamente, en la práctica te vas a dar cuenta que esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes marcar una tarea como completada y luego darte cuenta de que realmente te faltaba algunos detalles para completar la tarea. Entonces quieres volver a marcarla como que no está completada, ¿no? Volver a desactivar ese completado. ¿Me entienden la idea? Entonces, si tú le pones que al ejecutar complete va a ser true, no hay forma luego de cambiar eso. Claro, yo podría poner otro método que diga pues no complete o uncomplete, como tú quieras, ¿no? Lo puedes hacer, pero prefiero hacerlo de una vez así. This.isComplete. Lo estoy negando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que el nuevo valor de isComplete va a ser el opuesto al que ya tenía. ¿Ven? El opuesto. O sea, si era false va a ser true. Y si era true va a ser false ahora. O sea, siempre va a ser el opuesto. Entonces, ya lo tengo. Y eso es, vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esto para tener más espacio. Perfecto. Así que por ahora, ya lo tengo. Ahora vamos a crear otra clase que se va a llamar task o task list o lista de tareas, donde se va a almacenar toda la lista. ¿Por qué? Porque en los programas de listas de tareas lo que hacen es tú puedes crear varias listas, ¿no? Tareas del trabajo, tareas de la casa, tareas de la universidad, etcétera, ¿no? Varias listas y en cada lista vas poniendo las tareas que correspondan. Así que vamos a crear listas donde vamos a almacenar las tareas. Entonces, cada vez que yo creo una tarea, obviamente voy a instanciar
esta clase. Y cada vez que cree una lista, voy a instanciar esta clase. Perfecto. Vamos a crear un constructor acá con name, igual que va a ser el nombre de la lista de tareas. Y vamos a hacer lo mismo. This.name va a ser igual a name, al name que pasemos como parámetro. Y otra cosa importante, esta clase va a tener una propiedad llamada tasks, que va a ser las tareas. Y ese task va a ser un array vacío. Inicialmente va a estar vacío. Obvio, ojo, inicialmente va a estar vacío. Pero luego va a irse llenando con las tareas que nosotros creemos. Incluso tú podrías igualarlo con un local storage y todo eso. Pero no nos da el tiempo ahorita. Pero sí sería bonito luego hacerlo con un local storage. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros métodos necesitaría yo? Vamos a hacer los siguientes métodos. Add task. Vamos a escribirlos nada más. Y luego ponemos su funcionalidad. Remove task. O sea, el add task está aquí. Miren, no está en la tarea misma. Claro, porque la tarea se añade a la lista. No tiene sentido poner el add task aquí en la clase tarea. Remove task y otra cosa importante, render tasks, para renderizar las tareas en la pantalla, en el navegador. Entonces necesito estos tres métodos. Muy bien. El método addTask lo que va a hacer es muy sencillo. Necesita dos elementos, necesita dos parámetros. Perdón. Task y el. Entonces, lo que vamos a hacer con este método es lo siguiente. Necesita dos métodos, perdón, dos parámetros. El parámetro task y el parámetro el. El es de elemento, o si quieren pongámosle element, ¿ya? Para que no quede así como confuso. Element, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La tarea, esa tarea va a venir de acá y va a ser añadida aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. This.tasks.push task. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo con este método es coger una tarea y meterla en este array. Listo. ¿Y para qué nosotros necesitamos el segundo parámetro element? Porque vamos a, cuando crees una tarea hay que renderizarla. Entonces vamos a decir this.render tasks y vamos a pasarle como parámetro el element. Yo sé que ahorita no tiene mucho sentido, pero cuando esté todo terminado van a entenderlo mucho mejor. Así que síganme el ritmo nada más y esto va a quedar súper claro. Aquí vamos a hacer lo mismo en remove task. En remove task vamos a pasar un i, que es el i de índice, y también un element, también para renderizarlo, obviamente, ¿no? Entonces, en remove task lo que vamos a hacer es this.task.splice. Con splice lo que hacemos es eliminar un elemento de un array. Entonces le vamos a pasar i y 1. A ver, me detengo aquí un ratito. Recuerden, yo tengo un array donde están guardadas todas las tareas. Inicialmente este array comienza en vacío. Cuando yo añado una tarea, se añade esa tarea, miren, task.push se añade a este array. ¿Ok? Se añade al final. Tú podrías añadirlo al inicio si quieras, pero lo más lógico es añadirlo al final. Ahora, cuando yo quito una tarea, esa tarea no necesariamente va a estar al final. Puede estar al medio, puede estar al final, al inicio, no necesariamente al final. Así que me toca saber su índice. Con splice, yo quito un elemento a partir del índice que yo le indique. Y aquí yo indico cuántos elementos voy a quitar. Si yo pongo 2, quito 2 elementos. Eso lo vimos en la clase de arrays. Así que yo le digo, quiero quitar un solo elemento a partir de este índice. Así que yo tengo que saber el índice. Cuando yo le dé al botón eliminar tarea, tengo que obtener de alguna manera, de algún lugar, tengo que obtener el índice para poder pasárselo por acá. ¿Y el elemento para qué? Pues el elemento nuevamente para hacer el render. Así que puedo copiar esto de acá. Para dibujarlo en pantalla, pues ¿cuál es el chiste de tenerlo todo en memoria y que no se muestre en pantalla? Tiene que mostrarse en pantalla. Y aquí viene el método que nos va a dibujar esto en la pantalla.
Y este método va a recibir también un elemento del HTML. Así que vamos a hacer lo siguiente. Y atentos amigos con esto, ¿sí? Vamos a crear una tarea, una variable local llamada tasks, o sea, tareas en plural, ¿sí? Y lo que le vamos a decir es que va a coger this.tasks, que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, this.tasks.map. Ahora, pensemos. No quiero correr, así que voy a detenerme para explicarlo clarito. This.tasks es el array donde están todas las tareas, ¿sí? Entonces yo lo estoy cogiendo aquí, es un array, y le estoy pasando map. Nosotros hicimos una clase donde vimos esto, ¿se acuerdan? Hablamos de map. Y como map lo que hace es coger cada elemento de un array y hacerle una transformación y devolverlo en un nuevo array. Por lo tanto, en tasks hay un nuevo array. Y ese nuevo array lo vamos a generar a partir del array de tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este nuevo array? Dibujar HTML, escribir HTML. Vamos a escribir HTML para cada una de las tareas y luego ese HTML lo metemos en la página web para que se vea a través del navegador. Lo bonito es que ahora tenemos templates strings, lo que hace esta tarea mucho más sencilla. Con mscript 5 de verdad era muy tedioso tener que escribir HTML desde JavaScript, era muy feo, en serio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer que cada tarea sea un LI, ¿ok? Perfecto, miren. Class, task, perfecto. Y dentro van a ver los siguientes elementos. Va a haber un input de type checkbox, porque con ese input es con quien nosotros vamos a marcar para completar la tarea. Vamos a tener un span, donde va a estar el nombre de la tarea, el texto de la tarea, y vamos a tener un A, con el que vamos a completar la tarea. Vamos a quitar la tarea. Vamos a pasarle una letra X, como una X, ¿no? Que se entienda que se va a borrar. Podemos ponerle un icono y todo, pero el tiempo no nos da. Ahora, dentro del spam debe estar el nombre de la tarea. Ahora, recuerden que cada una de estas tareas que yo añado por acá al array están creadas a partir de esta clase task. Y esta clase task tiene, cada tarea tiene un nombre, que es la propiedad name. Así que simplemente hacemos esto. Task.name. Muy bien. Ya está. Vamos a añadirle clases para que esto quede bonito. Class. Task. Vamos a usar BEM. Complete button. Y acá vamos a ponerle class task remove button. Y acá class task name. Fantástico. Muy bien, ya está. Ya está. Perfecto. Ahora, les pregunto, amigos, les pregunto yo. En este momento, yo tengo un array y en cada elemento del array está esto. ¿Ok? Hasta ahí, espero que estén claros. Esto es un string, pero JavaScript nos permite escribir templates strings, es decir, combinar strings con expresiones JavaScript, como vemos por acá. Lo podemos combinar. Entonces, tenemos un array llamado tasks, en plural, y cada elemento del array es esto. O sea, no está todavía en el HTML. Tenemos que todavía escribirlo en el HTML. Todavía es un array, aunque parece HTML, es un array. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros lo llevamos a HTML? De la siguiente manera. Vamos a escribir element. Element es el parámetro que vamos a pasar.
¿Y qué cosa es element? Element es un elemento de HTML. Ahorita lo vamos a ver. Element inner HTML igual. Y necesitamos que todo este array se convierta en un solo string largo con todas las tareas. Entonces, para eso, ustedes ya saben cómo es la historia, ¿no? Tasks.reduce a, b, a más b. A ver, espero que haya quedado claro. Aquí, hasta este momento, tengo un array y en cada array, en cada elemento del array está esto, este pedazo. Pero están separados, es un array, o sea, son elementos separados. Pero ahora quiero un solo string con todos, por lo tanto uso reduce, porque reduce lo que hace es, a partir de un array, crear un solo elemento, ¿se acuerdan? Y le pongo la suma, porque la suma, cuando hablamos de strings, significa concatenar, o sea, poner uno al lado del otro. Y ya. Ahora he hecho que todo ese montón de HTML que dibuja todas las tareas se escriba en este elemento. Inner HTML significa mételo como el HTML interno. Inner HTML, HTML interno. ¿Ok? Y ya lo tenemos. Ya tenemos las dos clases. La clase task y la clase taskList. Ahora falta escribir la lógica para dibujar esto en pantalla. Mientras llegan las preguntas les cuento que nosotros vamos a crear aquí solo dos elementos en el HTML, solo dos. Un elemento que va a ser un input y va a tener un ID add task. Ok, ¿qué me está diciendo? Que no está en un form. Sí, no está en un form, bueno, no importa. Y voy a crear un UL con el ID tasks y vacío. Y eso es todo el HTML, no hay más. Este es como un... Estoy robando una página del curso de React a John Milch, pero lo estoy haciendo con Vanilla JS. Parece que no hay dudas, así que yo continúo. Yo estoy esperando un ratito, así que si hay dudas, por favor, pregunten con confianza. Ya, miren, este es todo el HTML, no hay más. Vamos a guardar, vamos a actualizar. Y ahí lo tengo, miren, un input. Vamos a ponerle un placeholder para que se vea ahí una indicación. ¿Qué te falta por hacer? Muy bien. Actualizo y ahí está. ¿Qué te falta por hacer? Muy bien. Y aquí dentro hay un UL. No se ve porque está vacío. Pero justamente por eso es que miren lo que yo hice. ¿Se acuerdan? Cada tarea está dibujada como un LI. Y luego con un reduce hago que todas las tareas se junten en un solo bloque de HTML para meterlas dentro de ese UL. Creo que ahora va tomando más forma lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Ahora les cuento. Como estamos haciendo todo en un solo archivo, por ahora se va a ver un poco confuso. Lo ideal es hacerlo en varios archivos, pero repito, eso lo voy a explicar en otra clase. Así que por ahora síganme el ritmo nada más. Vamos ahora a trabajar con el DOM. De acá a 2 clases vamos a hablar del DOM, pero por ahora les voy a dar algunos conceptos muy básicos que no van a ser difíciles de entender. Síganme el ritmo y lo van a entender bien. En primer lugar, necesitamos obtener los elementos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar nosotros con el input y con el UL que va a ser el contenedor de las tareas. Entonces necesitamos nosotros guardarlos. Entonces vamos a decir const add task element. Le voy a poner element porque quiero saber claramente que es un elemento. Element se refiere a un elemento HTML. Es como una convención prácticamente. ¿Ya? Entonces yo ya sé que es un elemento HTML porque dice element. Recuerden que los nombres de las variables deben ser descriptivos, no deben ser jeroglíficos, si no luego no entiendes tu programa. Y voy a decir que esto va a ser document.getElementById, ¿cómo se llama? add task.
Muy bien. Vamos a crear otro. Tasks container element, que va a ser igual a document.getElementById tasks. Así se llama, ¿no? Tasks. Sí. Perfecto. Incluso vamos a llamarle task container, ¿ya? Para que tenga sentido con el nombre de la variable también. En realidad no cambia en nada, pero es más fácil de leer, tiene más sentido. Ahora miren, esto no lo he explicado, pero es muy fácil de entender. Al decir document.getElementById, estoy diciendo, oye, del documento, obténme, ¿no? El elemento que tenga este ID. Sencillo, es fácil, ¿no? Y también acá, del documento, ¿qué es el documento? Es todo el HTML. Del documento me vas a obtener el elemento que tenga este ID. Y ya. Y los tengo guardados en variables. O bueno, en constantes en este caso, porque no van a cambiar, así que los meto en constantes. Por último, voy a crear una lista. La voy a crear a mano en el código, por falta de tiempo, porque lo ideal sería hacer un botón que diga crear una nueva lista y ahí se instancie la clase taskList, ¿no? Sería lo ideal. Pero, por cuestiones de tiempo, yo lo voy a hacer directamente desde el código. Aquí voy a crear un const inbox, va a ser igual a new taskList y le paso el nombre que va a ser inbox. Pero ahí podría ser pues trabajo, familia, cumpleaños de mi hijo, aniversario de mi matrimonio, ¿no? Podría ser como quieras llamarle a la lista de tareas. Como digo, esto da para un taller premium para continuar este proyectito. Pero vamos a dejarlo en la parte más básica, que sea funcional. Listo, miren. Ya tengo una nueva lista de tareas. Ya tengo el contenedor de las tareas y el elemento desde el cual yo voy a añadir las tareas por acá, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer el método o la función que añada la tarea. Añadir tarea desde el DOM. Es decir, desde aquí, ¿no? Desde el DOM. El DOM es el documento HTML. Por ahora, entiéndanlo así. El DOM es todo el HTML, es el DOM. Ya en la clase que hablemos de DOM les daré más detalles. Pero por ahora, para ustedes, el DOM es el HTML. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una función. Vamos a crear función y una función para añadir desde el DOM. Entonces, add, podemos decirle task for DOM, no sé, ¿no? Yo voy a llamarle add DOM task, para entender que la estoy añadiendo desde el DOM. Porque si pongo add task, por ahí me voy a confundir con la clase y cosas así, ¿no? Yo quiero ser muy explícito de que esta función es para el DOM. Así que le estoy poniendo DOM. Entonces, ¿qué debe hacer esta función? Pensemos. Antes de escribir código, pensemos. Esta función debe capturarme el texto que yo escriba aquí. Y una vez que yo escriba ese texto, debe instanciar una tarea, desde aquí, un new task, instanciar, y también ejecutar esta función, este método. ¿Sí o no? Así están. Ok. Miren, repasemos, ¿ya? Repasemos la lógica para no escribir código como loco y no, así no funciona. Miren, esta función debe hacer los siguientes pasos. Debe capturar el texto que yo escriba acá. Luego de hacer eso, debe crear una nueva tarea instanciándola de esta clase, new task, y miren, task necesita un nombre. Entonces ese nombre va a ser el texto que yo haya escrito acá. ¿Hasta ahí? Perfecto, ¿sí o no? Muy bien, una vez que yo ya tengo esta tarea instanciada, la debo añadir acá. Miren, esta es otra clase, taskList. La debo añadir a través de este método. ¿Lo ven? A través de este método. ¿Este método qué te pide? Te pide una tarea. Esa tarea es la que yo creé en el paso anterior. Y te pide un elemento. ¿Para qué te pide un elemento? Pues para renderizar. ¿Ven? Para renderizar y para que se vea en el navegador. Si no, solamente se guarda en memoria, pero no se ve en el navegador. ¿Ok? Muy bien. Entonces veamos esos pasos, ¿no? Vamos a escribir esos pasos para tenerlo claro. Obtener el texto del input. Crear la tarea
instanciando la clase. Añadir la tarea a la lista. Esos son los pasos que hay que ejecutar. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros necesitamos lo siguiente. ¿Cómo se llama este elemento? Este elemento se llama addTaskElement. Lo escribimos más arriba, en la línea 42. Así que por fuera yo voy a hacer lo siguiente. addTaskElement punto addEventListener. Les cuento, ¿qué cosa es un addEventListener? Un addEventListener es un escuchador de eventos. Bueno, hasta traduciéndolo al español te das cuenta que es un escuchador de eventos, ¿no? Añadir un escuchador de eventos. ¿Qué significa? Que cuando tú añades un addEventListener, como que el navegador está atento a cuando un evento ocurra. Y cuando ese evento ocurra, algo va a suceder. Entonces nosotros vamos a usar el evento keyUp. KeyUp es un evento que ocurre cuando se suelta una tecla. Cuando se presiona una tecla es keyDown, pero cuando se suelta es keyUp. Entonces a mí me interesa saber que se suelte, no que se presione, porque el usuario podría dejar presionada la tecla y no soltarla, por ejemplo, ¿no? Así que me interesa cuando se suelte, y cuando se suelte va a ejecutarse la función addDoneTask. En estos casos no necesito poner los paréntesis, porque es un callback y ya se ejecuta internamente. Vamos a ver. Console.log. Hola. Entonces, si todo está bien, al soltar una tecla dentro de este elemento, debe aparecer en consola el texto hola. Vamos a ver. ¿Ven? Ahí está en consola. Ahí está. Cada vez que levanto la tecla, imprime en consola. Todo estaba bien. Yo estaba seguro de eso. Bueno. Parece que era memoria del computador. Yo estaba ahí pensando todavía. Bueno, entonces, como hemos visto, cada vez que yo suelte una tecla se va a ejecutar esto de aquí. Vamos a pasarle el método el parámetro que se refiere al evento. Y vamos a hacer un console.log de para que ustedes vean qué sucede. Miren, presiono suelto y miren, en consola me manda keyboard evento, me dice que es un evento de keyboard, de teclado, y me da bastante información. Si yo expando, puedo ver key es A, miren, key es A. O sea, me devuelve toda la información de ese evento. Y dentro de todo, es un objeto. Y dentro de ese objeto tengo la propiedad key, que es la tecla que yo pulsé. Entonces vamos a poner e.key a consola. Veamos. A, B, C, D, E. Miren cómo todas las letras que yo escribo en el input se muestran en consola. Si yo presiono Enter, me sale Enter. ¡Oh, qué chévere! Entonces, eso me da una idea. Obtener el texto del input. Pues hagamos lo siguiente. If e.key es igual a Enter, es decir, cuando yo presione Enter, se supone que ya terminé de escribir mi tarea. Entonces, ahí vamos a capturar el contenido de este input. Lo vamos a capturar para crear una nueva tarea. Así que vamos a hacer lo siguiente. letTask es igual a new task. Miren, ahora estoy instanciando esa clase y estoy creando una tarea. Pero la tarea requiere un nombre. Estoy escribiendo en, en el compilado. Perdón. Estoy escribiendo en el compilado y no en el otro. Bueno. Sigue funcionando, así que no hay problema. Muy bien. Miren, pero me falta el E acá. El E, muy bien. Listo. Pero la tarea requiere un nombre. ¿Se acuerdan? Miren la clase. ¿Ven? Constructor name. Requiere un nombre. Este nombre lo obtengo de este input. Entonces vamos a poner un... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Un this.value. ¿Qué cosa es this? En este contexto
En este contexto, this es el elemento en el que el evento fue ejecutado. Y el elemento es el input. Por lo tanto, es el value, el texto del input. ¿Sí? Muy bien. Pero por ahora no voy a ver nada. Todo está guardado en memoria. Muy bien. Luego me dice crear la tarea instanciando la clase. Esto ya lo hice. Lo voy a poner acá porque ya lo hice. ¿Ok? Luego me dice añadir la tarea a la lista. Voy a copiarlo y voy a ponerlo acá. ¿Y cómo añado la tarea a la lista? Pues tengo aquí un método, ¿no? Miren. Add task. Y le paso dos parámetros. La tarea y el elemento. Muy bien. Entonces acá pongo. Pero ese de ahí, este task list, es este add task es un método de una lista. Y esa lista ya la habíamos instanciado hace rato en inbox. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este add DOM task tenga dos parámetros. El siguiente parámetro va a ser list. Y por defecto va a ser inbox. Si hubiera otras listas, pues ya tú le pasas el segundo parámetro. Pero por defecto inbox porque es la lista que tenemos por defecto siempre. Entonces ahora sí puedo hacer esto de aquí. Puedo decir list.addTask y le tengo que pasar dos parámetros. El primer parámetro es la tarea que ya la creé en la línea 51. Task. Y el segundo parámetro es el elemento, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. El elemento que yo tengo en el cual voy a dibujar. ¿Cuál es el elemento? El elemento está por acá, miren. Task Container Element. Ok. 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 Veamos si funciona. Crucemos los dedos. Oye, está con el alert. ¿De dónde está ese alert todavía? Ah, está por acá, perdón. Me falta pasarle aquí esa función. Ok, ahora sí. Veamos. Hola. Enter. ¡Wow! Miren. Borro esto. Y escribo amigos. Enter. ¡Wow! ¿Lo vieron? ¿Qué les parece? Pasear al perro. Oh, qué chéverísimo, ¿no? Comprar pan. Estudiar en escuela digital. ¡Ah, qué chévere! Miren cómo ya está funcionando. Si se lo perdieron, lo vuelvo a repasar. Primero, obtuve el texto. Primero pregunté si presiona Enter. Cuando presiona Enter, creo la tarea instanciando la clase. Y luego añado la tarea a la lista. Pero al añadir la tarea a la lista, le estoy pasando dos parámetros. La tarea, que ya la creé acá antes, y el elemento donde se va a renderizar. ¿Por qué? Porque la clase tiene este método addTask, que manda esa tarea a su lista y luego ejecuta el método renderTask, que está por acá, ¿se acuerdan? Imprime todo este HTML. Muy bonito. Pero todavía yo tengo que borrar el contenido y escribir otro contenido y luego borrar y escribir otro contenido. Eso está feo. Así que eso corregirlo es muy fácil. Muy fácil. Vamos a poner aquí borrar el texto del input. Así que simplemente hacemos lo siguiente. This.value igual a string vacío. Y ya estamos. Actualizo. Hola, amigos. ¿Ven cómo se va solito? Genial. Chévere. Chévere, chévere, chévere. Muy bien, ya hemos agregado las tareas. Así que nos falta solamente dos métodos y terminamos con esto. O dos funciones. Dos funciones. Una para completar la tarea y otra para eliminar la tarea. Vamos primero a eliminar la tarea. ¿Cómo eliminamos la tarea? Así como hemos creado una tarea, vamos a crear eliminar tarea desde el DOM. Y vamos a hacer algo similar. Function remove DOM task.
Recuerden que como yo ya tengo las clases, desde las clases está todo, ¿no? Simplemente tengo que, estas funciones son solamente para interactuar con el DOM, porque realmente sin estas funciones todo esto funciona igual, pero funciona solamente en memoria, tú no lo ves, pero ya está en los objetos. Estas funciones son solamente para interactuar con el DOM, recuerda eso. Nada más. Entonces, yo lo que necesito es, vamos a hacer igual esto, de estar detectando un evento, pero vamos a hacer algo diferente, miren. Vamos a detectar un evento en el contenedor, en este de acá. ¿Sabes por qué? Por algo llamado delegación de eventos en JavaScript. La delegación de eventos consiste en lo siguiente. Si tú quieres hacer el mismo evento en muchos elementos, por ejemplo un clic, el ejemplo más clásico, una galería de fotos. Y en la galería de fotos, al darle clic a cada foto, la foto se hace grande. ¿Ok? Entonces, es una pérdida de recursos estar haciendo evento en cada uno de estos elementos. Es una pérdida de recursos de memoria. Entonces, lo que tú haces es simplemente hacer el evento en el contenedor y luego detectas en cuáles de sus hijos se ejecutó el evento, en cuáles de sus hijos se hizo clic, pero el evento se está escuchando en el padre. Así que haces una sola vez el evento. Si son 50 elementos, tú haces una sola vez el evento y no 50. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren, al task container element, que es el UL que contiene a todas las tareas, a ese le vamos a escuchar el evento click. Y cuando se ejecute el evento click, vamos a hacer un remove DOM task. Y así que vamos a hacer la misma prueba. Console.log remove. Vamos a ver. Actualizo, vamos a consola. Hola, mundo. Vamos a hacer clic por dentro. Aparece remove. Clic por otro lugar, clic por otro lugar. En cualquier lugar, miren. En cualquier lugar. Porque estoy haciendo el evento en el padre. Ok, pero ahora yo quiero saber si se hizo clic aquí. ¿Sí o no? En esta X. Eso quiero saber. Entonces es muy fácil. Es casi igual a lo que hicimos acá arriba. ¿Se acuerdan? Detectamos si la tecla pulsada era Enter. Así que ahora debemos detectar si el elemento pulsado es la X. Y la X es un A, un enlace de HTML. Entonces es tan fácil como hacer lo siguiente. Miren. If e.target, hay que pasarle nuevamente el E, que es el evento. Y vamos a preguntar e.target.tagname. Tagname es una propiedad que indica la etiqueta. Entonces vamos a ponerle A, se pone en mayúsculas. Te cuento, te voy adelantando la clase penúltima del DOM, que todos los elementos HTML son objetos. Ya tú sabes que es un objeto, todos son objetos en JavaScript. Entonces, todo elemento, un párrafo, un H1, un enlace, todos son objetos, tienen propiedades y tienen métodos. Entonces, una de estas propiedades es tagname, que es el nombre de su etiqueta. Entonces yo estoy preguntando, oye, target es donde se ejecutó el evento. Entonces estoy diciendo, oye, hiciste clic en un elemento que tenga, hice un solo error de principiante, un solo esto está bien, yo no sé por qué se pone en ese plan. Bueno. Triple igualdad, sí, para estar más seguros. Ahora sí, le estoy preguntando, oye, ¿has hecho clic en un elemento cuyo nombre de etiqueta sea A? Ok, si es así, entonces ya hagamos algo, ¿no? Ya detectamos que hicimos clic en A. Ahora, lo siguiente, vamos a escribir como hace un rato, ¿no? Ya detectamos, detectar que se hizo clic en el enlace. Ok, ya lo hicimos. Ahora, lo siguiente que debemos hacer, ¿qué es? Pensemos, ya lo tenemos. Ahora necesitamos ejecutar el método removeTask. Y ese removeTask pide dos elementos, dos parámetros. El índice y el elemento. El índice y el elemento, ¿ok? Entonces necesitamos el índice de esa tarea dentro de todo el array de tareas. ¿De dónde lo sacamos ahora? Eso sí está difícil, ¿no? Ok, entonces,
remover tarea de la lista. Se necesita el índice. ¿Ok? Muy bien. Se necesita el índice. Entonces, ok, pensemos. Necesito el índice. ¿Cómo obtengo el índice ahora? Yo sé que tengo que hacer esto, miren. Tengo que hacer list, o sea, la lista, y remove task, que es el método. Entonces, vamos a empezar por ahí. List.removeTask. Y necesito el i, que es el índice de esta tarea a la que voy a eliminar, el índice dentro del array. Si es 0, 1, 2, necesito su índice. Y el segundo es el elemento. Bueno, el elemento ya lo conocemos, que es el contenedor. Lo voy a copiar y lo voy a poner por acá. Eso es lo de menos. Pero este índice sí me está volviendo loco. Ahora, miren que este list, WebStore no sabe qué es este list. Es que no se lo hemos indicado. Vamos a poner por acá, coma, list igual inbox. Es decir, tú le puedes pasar una lista de tareas y si no se la pasas, va a coger automáticamente la lista por defecto que es inbox. Pero este i sigue estando en el aire. Sin embargo, podemos obtener este i de la siguiente manera. Miren, les voy a contar. Este e.target es el elemento donde se hizo clic. ¿Sí o no? Muy bien. Partamos por ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear let task item. Vamos a decir, el ítem va a ser igual a e.target. ¿Ok? Pero e.target es el enlace. El ítem real es el padre. El padre. Claro, miremos por acá. Miremos, miren. Este es el enlace. Pero el elemento real es el papá, el LI. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, miren. e.target.parentElement. Esto es DOM. Todavía no les he explicado DOM, pero síganme el ritmo nada más. Es el papá. Estoy seleccionando al padre y listo. Ya lo tengo. Luego, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer otro let. Bueno, puedo hacer una coma acá. También da lo mismo. Y aquí poner tasks. Task items, en plural. Todos los ítems. ¿Cómo consigo a todos los ítems? Fácil. Cojo el contenedor, task container element, y le hago un query selector all. Y ahí voy a buscar todos los LI. Query selector all busca con un selector SSS. Entonces lo que estoy haciendo aquí es crear una lista de elementos que sean hijos de task container element y que sean LI. Sencillo. Sin embargo, esto lamentablemente no es un array, es un node list. De eso lo hablaremos más en la clase de DOM, pero en MScript 6 tenemos el spread operator que lo que hace es expandir esto y lo encerramos entre corchetes y ya tenemos un array. Y por último, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Let i, acá podemos poner una coma, i igual a tasks items punto index of task item. Así. ¿Queda claro? Miren, repito. Estoy obteniendo el elemento de la tarea, el ítem. Luego estoy obteniendo el array con todas las tareas. Esto es fácil. Puede ser un poco confuso al inicio, pero si te lo explico es fácil. Mira, obtengo el elemento, luego obtengo el array con todos los elementos y luego le pregunto, oye, ¿cuál es el índice de este elemento, del elemento actual? ¿Cuál es? Y me lo devuelve en i. Y ahora ya. Ya está. Veamos si funciona. Hola. Amigos, vamos a presionar la X. Se fue. Pero ahora no se va. La segunda no se va. ¿Por qué no se va la segunda? Miren, esto es muy importante. Miren,
Reduce of empty array with no initial value. Me está diciendo que ya no puede reducir más. ¿Y por qué reducir? ¿Por qué? Porque acá arriba, en el render task, dice task.reduce. ¿Lo ven? Entonces, está concatenando todos los strings, pero cuando ya no encuentra ninguno, ya no puede hacer esa operación. Lo que pasa es que reduce acepta un valor inicial. El valor inicial que le vamos a pasar es un string vacío. Por lo tanto, en la última operación va a concatenar el último string que hay con uno vacío y se va a quedar con el vacío. Veamos. Hola, amigos. ¿Cómo están? No voy a eliminar el último, voy a eliminar el segundo. A ver si funciona. ¡Pum! ¡Oh! Miren. Demora un poquito porque mi equipo está lento. No es que sea tan lento. ¿Vieron? Y el último. ¡Oh! Genial. Genial, genial, genial. Era tan sencillo como simplemente obtener el índice. Pero miren, todo esto está un poco feo. Lo voy a encerrar en una función por fuera para que sea mucho más bonito. Vamos a poner por acá obtener índice de la tarea actual. Y vamos a crear una función getIndex o getTaskIndex. TaskIndex, o sea, obtener el índice de la tarea. ¿Ok? Listo. Pero este E venía de acá, así que se lo vamos a pasar. Listo, sencillito. Es lo mismo, solamente que está en una función. Y ahora vamos a hacer un return. Esto de aquí. Uy, acá tengo coma. Es lo mismo, solamente que estoy refactorizando y lo estoy poniendo por fuera para tener el código más limpio. Entonces acá es mucho más claro que esta función lo que hace es obtenerme el índice. ¿Ven? Y me retorna el índice. Por lo tanto, esto de aquí es tan sencillo como hacer lo siguiente, miren. List remove task y aquí get task index E. Dígame si no es un código incluso fácil de leer. Es fácil de leer, miren. List remove task, o sea, quito la tarea, la elimino, la remuevo y obtengo el índice de la tarea y el elemento task containers element del cual va a ser eliminado. Es fácil de leer este código. Tú lo revisas después y lo entiendes. ¿Sí o no? Por último, lo último que nos falta es completar la tarea y con eso se acabó. Al final pensé que la clase iba a ser corta. Fue más larga. Pero vamos a hacer lo mismo, el mismo concepto. Incluso podemos copiar todo esto de acá, porque el concepto es absolutamente el mismo, solamente que acá no eliminamos, completamos y ya. Entonces, vamos a hacer complete DOM task. Complete DOM task. Y aquí, en el, miren, task container element, add event listener, click. Y aquí le vamos a pasar complete DOM task. Es prácticamente idéntico al de remove, pero ahora es complete. Ahora ya no busco, con tag name no busco el A, busco input. ¿Sí o no? Porque busco esto. Pero es prácticamente igual. Prácticamente igual. Entonces es facilísimo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo en la clase el método complete. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, por acá. En la tarea, perdóname. En la tarea está el método complete, así que voy a completar esa tarea. Realmente lo único que hace este complete es cambiar un atributo en esa tarea de false a true o de true a false y nada más. Nada más. Tú no ves nada en el navegador, pero eso es útil. O sea, tú puedes dibujar algo en el navegador y ya, pero es importante que haya un atributo en la misma tarea que diga false o diga true, suponiendo pues que vayas a crear una API o cosas así, ¿no? Es muy importante poder saber si es true o false, no solamente que en el navegador se vea un tachadito y ya. Por eso es que hay que completarla desde aquí.
Pero nuevamente necesito el índice, ¿sí o no? Vamos a ver acá. Detectar que se hizo clic en el input. Entonces ahora digo completar la tarea. Completar la tarea de la lista. Igual, se necesita el índice. ¿Cómo obtengo el índice? Sencillo. List.tasks. Recuerden que la lista de tareas, miren, la lista de tareas, recuerden que tiene una propiedad llamada tasks, que es un array donde están todas las tareas. Entonces necesito el índice dentro de ese array para obtener la tarea. Pero creo que ese índice es muy fácil de obtener porque yo ya tengo una función. ¿Se acuerdan? getTaskIndex. Listo. Genial, ¿no? Punto complete. Oh, qué chévere. Hagamos algo. Console.table list.tasks. Muy bien, actualizo. Y veamos. Hola. Uy, pero... No, esto de acá... Ya, vamos a hacerlo cuando se complete, ¿ya? Amigos, ¿cómo están? Hago clic acá. ¡Pum! Miren. Miren qué chévere está esto. ¿Cómo se imprimió en consola? La tarea 0 es true. Is complete true. Claro, porque yo ya le di. Ahora hago clic. False. ¿Vieron? Ahora la tarea 0, 1, 2. La tercera tarea, pero del índice 2. ¿Cómo? Hago clic y miren en consola. La número 2, ¿cómo? Es true. ¿Vieron? Entonces, no solamente estoy dibujando en el DOM, también estoy guardando completamente en los objetos, miren. Chéverísimo. Ahora solamente me falta dibujar esto en el DOM y se acabó el lío. Nada más. Así que lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. e.target.parentElement, el papá, porque acuérdense que estoy en el input y yo necesito ir al papá. parentElement.classList. ¿Saben qué cosa es classList? Es una lista que contiene a todas las clases de este elemento. Y toggle es un método que lo que hace es que cambia, añade o quita una clase cada vez. Entonces le voy a poner complete. Miren, la línea 83 es solamente para que en el navegador tú veas un cambio a través de CSS. Nada más, nada más. Pero realmente en la línea 82 se está completando la tarea. Porque como vieron en consola, realmente el atributo cambió a true. La línea 83 es solamente para dibujar algo que visualmente te ayude a ver que la tarea se completó, porque le añadimos la clase complete a la tarea. Y eso es todo. Con eso hemos terminado el ejercicio. Vamos a ver. Veamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien, hago clic acá. Muy bien. Ya no sale la consola porque borré esa línea de consola. Pero vamos a los elementos y vamos a ir acá. Y vemos que efectivamente, miren, tiene la clase complete. Así que solamente ponerle un poquitín de CSS para que esto quede bonito. Miren, se va la clase complete. Aparece la clase complete. Fantástico. Elimino, se va. ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo ya tengo, para no perder tiempo, yo ya escribí el CSS. Un CSS chiquititito nada más, lo voy a copiar y pegar. Vamos a crear aquí una nueva carpetita, CSS. Adentro vamos a crear un archivo styles.css. Ahí pego esto y desde el HTML voy a llamar. Voy a decirle link.css styles.css. Veamos. Ok. Ok, parece que me faltaron algunas clases. Espérense. Ah, ya. Esto debe llamarse addTask. Espérense. Este input debe tener la clase, class
para que el CSS para que pueda recibir el CSS, pues, ¿no? Ok, veamos. Ya, perfecto, mucho mejor. Hola. Ya, y esto le falta alguna clase también. Creo que la clase es la misma, class task container. Creo, esto es CSS, así que no es nada complicado. Hola. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Vieron? Veamos. Vamos a ir terminando el ejercicio. Vamos a ir terminando el ejercicio. Hola, amigos. Vamos a ver. Pasear al perro. Pasear a Grunt. Grunt se llama mi perro. Pasear a Grunt. Ir al dentista. Yo tenía cita con el dentista y con todo este rollo del agua no fui. Me debe estar esperando ahí con su taladro, todo sanguinario como son los dentistas, ¿no? Comprar pan. Fantástico, miren qué lindo. Ahora, quito, pum, se fue, ¿no? ¿La completo? Ah, qué chévere, miren. Chéverísimo, ¿no? ¿Completo esta? Ah. ¿La descompleto? Oh, qué bien. Ahora, se añade una nueva tarea. Por ejemplo, no sé, estudiar React. Estudiar React. Miren qué pasó. Aquí algo nos ha faltado. Cuando yo añado una nueva tarea, las que estaban completas dejaron de estar completas. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a la consola y vamos a hacer un console.table para mostrarlo como tabla. Inbox.tasks. Miren, pasear al dentista está completa y estudiar React está completa. No, perdón, ir al dentista y pasear a Grunt están completas. O sea, en el objeto están completas. No hay ningún problema en el objeto. En la lógica no hay problema. El único problema es a nivel de navegador, de vista. ¿Entienden? O sea, todo está bien. Pero algo nos está faltando, tal vez en el CSS, tal vez en el JavaScript, pero es un tema de navegador. No tengan miedo, no hay ningún error por acá. ¿Saben qué pasa? Es muy sencillo. ¿Qué está pasando? Está pasando que cada vez que yo añado una tarea, se dibujan en pantalla así. ¿Se acuerdan? Con este render task, se dibujan en pantalla. Pero si tú te fijas, se dibujan en pantalla todos los checkbox sin check. Así hayan estado chequeados antes, se vuelven a dibujar sin check. Entonces me toca a mí, pues, decir los que estaban chequeados. Y, ¿se acuerdan que yo le añadía la clase complete a las tareas que estaban completas? Se le añadía desde el DOM. Pero cuando se vuelven a dibujar sin complete. Ahí Álvaro Romero me está dando la respuesta, sí. Entonces vamos a hacer algo muy chévere. Esto es hermoso porque MScript 6 permite hacer... MScript 6 permite templates strings y los templates strings nos permiten escribir JavaScript acá adentro. Entonces vamos a escribir JavaScript aquí adentro. Vamos a decir lo siguiente. Task, la tarea actual, is complete. Is complete. ¿Se acuerdan? Es esto de acá. Vamos a hacer algo muy hermoso, que es un ternario, nada más. Vamos a decirle, si está completa, pues añade complete. Y si no, dejémoslo como un vacío. Miren, es un ternario, pero metido acá. Porque eso nos permite los templates strings. Veamos si funciona. Hola, mundo. Le doy check. Perfecto. Vamos a añadir una nueva tarea, a ver si se conserva ese hola marcado. Amigos. Se conserva el hola marcado. Genial. Pero el check se fue. Ah, pues es que vamos a hacer la misma historia por acá. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar este ternario que está en una expresión. Recuerden que para meter JavaScript simplemente pones $, y entre llaves y escribes JavaScript. En el checkbox vamos a escribir por acá. Vamos a hacer un salto de línea para que esto se entienda mejor, porque si no, no se entiende realmente.
Ahí. Ahí. Y acá vamos a hacer la misma historia, pero en vez de ponerle complete ponemos checked. Porque checked es el atributo que indica que el input está con check. Y ya. Pasear a Cruz. Ir al dentista. Estudiar React. Ir al dentista, marcado. Ahora añado una nueva tarea, por ejemplo, preparar el ED taller. Miren, ir al dentista sigue marcado y sigue con el check. Y yo digo, preparar el ED taller no, porque ya lo preparé, o sea, no sé, pues esta tarea está mal, así que la elimino. Perfecto. Marco esta como completa. Y amigos míos, hemos terminado. ¿Qué les pareció?